es Jesús Muciño, del Centro de Matemáticas en Morelia. Ocasionalmente viene a platicarnos de sus investigaciones, tenía rato que no venía, y bueno, es un placer que haya aceptado y que esté aquí con nosotros. Va a hablar sobre cuadriláteros, los polinomios de dos variables y espacios de módulo, como dice ahí. Y pues muchas gracias. Es un trabajo conjunto, como lo dice ahí, con John Alexander, que actualmente está en Colombia, pero antes nos visitó en Morelia. A ver, entonces, naturalmente la plática empieza de menos a más, entonces todos los profesores que en algún momento deseen hacer precisiones serán bienvenidas. He recortado muchos detalles técnicos para poder dar una idea general del problema. Entonces sí hay muchas cosas a comentar, pero yo las voy a omitir. Entonces vamos a empezar. O sea, la historia de la plática es esta. Los objetos más sencillos son los puntos. Y uno lo que puede hacer con puntos es ir vistiéndolos, agregando información adicional. Es el asunto de la plática. Entonces vamos a movernos en el mundo algebraico, donde una colección de puntos domina los objetos. Empezando con una colección de puntos, vamos a ponerle primero saco, luego suéter, luego sus pantaloncitos, luego gorro, etc. Entonces al vestir el personaje van a ir apareciendo nuevos problemas. Esa es la idea. Entonces vamos a empezar con 5 puntos, ¿no? Es buena idea, 5 puntos, ¿no? Los de la mano. Empezamos con el hecho clásico de que 5 puntos determinan una cónica. A ver. Esta nada más es un divertimento para las personas más jóvenes, ¿no? Entonces, fijamos 4 y movemos el quinto. Fijamos 4 y movemos el quinto. ¿Ah? Es para relajarse cuando está uno muy nervioso, ¿no? Porque si pones el mapeo logístico, te alteras más, ¿no? Te alteras más, necesitas el oscilador armónico para... perdón. Perdí la señal. A ver, un momento. Ahí viene, un momento. Podemos hacer más de estos juegos, ¿no? Más de estos juegos, ¿no? 5 puntos determinan una cónica. En este caso la cónica siempre es degenerada, 2 rectas, ¿no? El error fue colocar 3 puntos colineales. El error o el acierto, dependiendo de lo que se quiera decir. Entonces volvemos a las láminas. Volvemos a las láminas. Entonces ya se vistieron los puntos, ¿no? Aquí está mi ecuación, la ecuación que va a guiar la plática, ¿no? La ecuación que guía la plática es 5 puntos determinan una cónica. 5 puntos determinan una cónica. ¿No? Y entonces ahí está la situación anterior, dado 2, 4, y moviendo el quinto, puede suceder que haya movimientos o deformaciones triviales y movimientos o deformaciones efectivas, que en este caso provienen de los medios discos. Es decir, cuando hacemos caminar el punto verde, ¿no? Sobre la curva no pasa nada, pero si lo hacemos caminar en las direcciones normales pasa algo, ¿no? Es un ejercicio de licenciatura hacer el cálculo completo. El cálculo completo, para mí en este caso, significa lo siguiente: calcular el espacio de cónicas módulo el grupo afín,
¿no? Aquí tengo el grupo afín, es un grupo a 6 parámetros. El espacio de cónicas es un espacio a 5 parámetros. Y entonces la resta de la dimensión del espacio, la dimensión del grupo, me dice que es -1. Y bien entendido la naturaleza del -1, me dice que el cociente deben de ser puntos, ¿no? Esto es para las personas más jóvenes, ¿no? Entonces, en realidad lo que pasó es que hay un fantasma por ahí que se llama los grupos de Lie. No voy a decir qué es un grupo de Lie. En este momento, para mí el grupo de Lie es un sentimiento. Entonces, un grupo de Lie es si esa figura me gusta o me molesta, ¿no? Podría también ser un test, ¿no?, de orden mental, pero naturalmente eso es ajeno a mi conocimiento, ¿no? Entonces ahí no hay grupo de Lie y hay un desorden y no se descubren los objetos. Y luego le hago actuar el grupo de Lie que está ahí como un duende, como un fantasma bienhechor, lo hago actuar, ¿no? Y cuando lo hago actuar, algo se acomoda y es fácil de observar el objeto que me interesa. Entonces, esa es la filosofía del trabajo, ¿no? Es un problema muy interesante, casi abierto, calcular los siguientes cocientes. Por ejemplo, el de cúbicas, ¿no? Uno sabe que Newton era un gran científico. Una forma de convencerse que era un gran científico, sin ver su trabajo de cálculo, es averiguar qué sacó él de este cálculo. Las cúbicas módulo afín. Él lo dejó a medias, naturalmente, no había luz eléctrica, no se podía trabajar en las noches, ¿no? Pero él detecta unas 40, 50 cúbicas distintas módulo afín, ¿no? O sea, este ya es un problema interesante. Lo que va a pasar es que ahora la dimensión de cúbicas sube más, el grupo afín no alcanza a cancelar y la fibración queda con muchas componentes. Pero ese no lo voy a tratar, nada más para la gente que le guste rastrear en internet, en la biblioteca, cómo se hace. Entonces, mis objetos van a ser los polinomios de 2 variables. Voy a acotar el grado a d+1. Los polinomios de grado exactamente d+1 por simplicidad. Y luego di un punto crítico, es aquel tal que las derivadas se anulan. Y la idea es que un punto crítico es el punto interesante del polinomio. Lo que pasaba en las cónicas es que no estaba yo viendo los puntos interesantes. La afirmación es que el polinomio trae sus puntos interesantes y sus puntos bobos, y los interesantes son los críticos. ¿No? Ahí está el ejemplo, ¿no? El Popocatépetl, ¿no? El máximo, el mínimo y el fondo del cráter, ¿no? Tiene 3 puntos críticos para la gente joven, y entonces los puntos a los que vamos a vestir son los que están abajo, ¿no? Entonces vamos a seguir, vamos a modificar la idea de Pascal y vamos a decir que un polinomio de grado d+1 está esencialmente determinado por sus puntos críticos si pasa lo siguiente. Cada vez que entra un segundo polinomio al teatro de operaciones que coincide con la posición de los puntos críticos, entonces necesariamente era el hermano trivial del original. Entonces pongo los puntos críticos y supongo que hay un polinomio ahí. Luego abro la puerta y entran todos los polinomios. Y los únicos que tienen los mismos puntos críticos son exactamente sus parientes obvios. Faltaría sumar constantes, ¿no? También. ¿Perdón? Faltaría sumar constantes también, ¿no? Las estoy quitando, es un detalle que evité, los estoy quitando, ¿no? Las estoy quitando, no se necesita sumar constantes. No lo dije, pero las quité a la basura. Las constantes no alteran los puntos críticos, entonces las tiro a la basura. Eso es justo exactamente lo que estaba yo diciendo hace 5 minutos, ¿no? Gracias. Entonces, si tú estás aburrido, puedes pensar en los complejos. Si no estás muy aburrido, te quedas en los reales. Casi todas las láminas trabajan a dualidad, ¿no? Y entonces tengo nuevamente otra forma de vestir los puntos. Das la colección de puntos y te preguntas cuántos polinomios hay.
pero los cuentas bien, diciendo que todos estos son el mismo, ¿no? Y quitando las constantes, como nos hace observar Adolfo, ¿no? Entonces, nuestro objeto de estudio es el conjunto de polinomios de grado D con coeficientes en los reales o los complejos, quitando las constantes, esencialmente determinados, ¿no? Y siempre vamos a suponer grado en mayor o igual que 3. El grado 2 o el grado 1 hacen el problema trivial. Entonces siempre empiezo en polinomios cúbicos o más. Si tú vas en el autobús, puedes pensar qué pasa con los de grado 2 y convencerte que el problema es trivial. ¿No? Ese es lo que... ¿No? Y entonces tenemos un polinomio determina dos curvas, ¿no? La curva de la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y, la igualo, ¿no? Y la pregunta es ¿cuántos puntos necesito? Como este es polinomio de grado d más 1, entonces las parciales son de polinomio grado d y naturalmente el caso de medida total es con d cuadrados puntos críticos. Y luego hay casos de medida 0 donde aparecen menos puntos críticos de los esperados o incluso una infinidad de puntos críticos. Pero estos son de medida 0. Entonces estos casi siempre, el último definitivamente lo voy a sacar. Se puede hacer la teoría, pero no la... Va a asomar las orejas en un punto crucial, ¿no? A ver si lo puedo mostrar un poquito más adelante. Entonces ya tenemos eso. Luego aquí está el teorema de Besut ilustrado en esa situación. Tengo dos parciales, dos curvas. Y la primera pregunta es, ¿serán las parciales de un polinomio? Esa es la pregunta de exactitud que hace uno en el primer curso de ecuaciones diferenciales. Y luego la segunda es, si tengo resuelta la pregunta de exactitud, ¿cuántos puntos hay? ¿No? Entonces, por ejemplo, para un polinomio de grado 4, es esperar un máximo de 9 puntos, 8, 7, 6, etcétera. Naturalmente, como voy a trabajar con condiciones generales, voy a suponer siempre que los puntos son de multiplicidad 1, y entonces lo esperado son los 9 puntos. ¿No? Y la posibilidad, entonces, oye, ¿cómo haces ese problema? ¿Cómo haces ese problema? Dices, es que debe de haber una aplicación de los polinomios, o quizás los polinomios esencialmente determinados, a las configuraciones de puntos. Las configuraciones de puntos son un objeto natural de la topología algebraica, ¿no? Son colecciones no ordenadas de delta puntos sin orden y sin repetición en el plano, ¿no? Entonces tomo delta copias de C2, le quito las repeticiones y luego les quito el orden dividiendo por la acción del grupo simétrico. Es un resultado elemental que este bicho es una variedad diferenciable sobre los reales o sobre los complejos, según corresponda, ¿no? Entonces dices, oye, mira, todas las pulgas, toda la forma de organizar las pulgas es variedad. Y yo tengo un espacio que no entiendo, que son los esencialmente determinados. Entonces dice, compáralos. Sorprendentemente puedes comparar de los esencialmente determinados a las configuraciones y de las configuraciones a los esencialmente determinados. Las dos flechas tienen sentido. Estamos entrando en un espacio oscuro y hay dos muebles y no sabemos cómo compararlos, ¿no? Uno es una mesa y una silla y no sabemos si arrimar la silla a la mesa o la mesa a la silla. Eso no sabemos. Entonces el dato de salida, nuevamente vengo al problema, es la cardinalidad. ¿Cuántos puntos quieres? Y luego la posición, porque ya aprendimos en el caso de cónicas que cuando tú muevas un punto, ¿no? Esa también es una caricatura bonita, ¿no? 5 puntos y mueves uno, ¿verdad? Entonces dices, oye, es que entonces la posición va a importar, porque no importa cómo muevas el quinto, ¿no? Ahora sí, como dice López Obrador, lo que diga el dedito, ¿no? ¿No? Entonces algo interesante está pasando. Entonces no solo tienes que saber cuántos puntos, sino cómo se están moviendo los puntos, ¿no? Y los datos, esos son los datos de salida. Luego calculas cuántos polinomios hay ahí. Este es el lenguaje técnico, el espacio lineal, el sistema lineal para el divisor P,
sobre el campo K y luego la dimensión proyectiva de él. Y el dato de llegada es que puede no haber, puede ser una configuración prohibida, que quién sabe si ocurra. Puede haber esencialmente uno. Yo estoy y nadie más junto a mí. ¿No? Es el asunto egoísta, ¿no? Yo estoy y nadie más junto a mí, más que mis hermanos, ¿no? Y luego el viaje en el metro, ¿no? Y dices, hay muchísimos. Dices, por favor, cierren la puerta, ya no quieren que entren más, ¿no? Hay preguntas hasta ahí. Entonces, puntos y los visto con polinomios. Y la pregunta es, ¿cuántos puntos pides y qué posición de puntos pides? Entonces, apetito intelectual les dice, avanza, ¿no? Ese es apetito intelectual, ¿no? O sea, apetito intelectual es trabajas mucho, como muchos de los profesores nos han enseñado aquí, nuestros maestros nos han enseñado, y luego ya que tienes resuelto el apetito intelectual, ya le picas a la computadora, a ver, piquemos, ¿no? Entonces aquí lo que pasó es, dices, vuelvo a dejar entrar el grupo de Lie, vuelvo a dejar el grupo de Lie, salvo configuraciones de 4 puntos en el plano, reales o complejos. Me fijo, de hecho, en los polinomios, en este caso de grado 3, para que haya 4 puntos singulares. Y los pienso como funciones o como campos hamiltonianos, ¿no? Para los que conocen un poquito de ecuaciones diferenciales, pues la función es esencialmente lo mismo que el campo hamiltoniano. Este es un isomorfismo, de hecho. Y después dejo entrar al mago que estaba trabajando antes. Dices, es que está muy difícil. ¿Por qué no acomodas 3 a que sea fácil? Dejas entrar al grupo de Lie más grande posible. El grupo de Lie más grande posible es el espacio de transformaciones afines del plano, ¿no? Te gastas toda la comodidad que él te da, acomodas 3 puntos en los lugares canónicos para el álgebra lineal y dices, ¡ay, maravilloso! Nada más el cuarto, que es el del dedito, va a ser el trabajo. El cuarto, que es el de dedito, va a ser el trabajo, ¿no? Entonces dice, a ver, dice, ¿qué trabajo? ¿No? Esto es lo que queremos hacer. Fijamos 3 en las posiciones canónicas del álgebra lineal y dejamos que el 4 nade donde se le dé la gana y nos preguntamos si hay un polinomio que tiene exactamente 4 puntos críticos ahí, ¿no? Y todo está gobernado por el 4 punto. Cuando tú lo haces con álgebra lineal, se ve ese bicho. La región rosa y la región verde, con sus fronteras, salvo esta, son las regiones de esencial determinación. O sea que cuando el cuarto punto está en la roja o en la verde, hay uno solo. ¿Hay preguntas hasta ahí? No se vale dejar entrar al rombo. No se vale dejar entrar los puntos colineales, ¿no? Luego dices, oye, mira, eso está muy asimétrico, seguro que te equivocaste. Entonces dices, hagámoslo simétrico, escribámoslo mejor. Aquí nada más hice el álgebra lineal. ¿Hay preguntas de qué dice la lámina? ¿De cómo resuelve el problema? No, si me preguntas qué dice. A ver, está el cuarto punto, que es el que manda. Ajá, ok, hay una zona y los 3 ya los tienes ahí puestos. Entonces, cuando el cuarto punto entra en la zona rosa, se hace esencialmente determinado. O sea, hay un único polinomio con esos puntos, 4 puntos críticos. Uno en el origen, otro en 1, 0, otro en 0, 1 y el cuarto en el lugar. Cuando entra en la zona verde, es esencialmente determinado. También. Remuevo el rombo y dejo entrar el centroide. Y no entiendo muy bien, porque dices, es que mira, si son grupos de Lie, el dibujo tiene que ser bonito, y este está feo. Si son grupos de Lie, el dibujo tiene que ser bonito, y este está feo. Y hagámoslo bonito. Ahora acomodé los 3 originales en el origen. En el 1, 0 y el tercero lo puse en el triángulo. ¿Ah? Y entonces la afirmación es,
Cuando el cuarto punto nada en lo rosa, es esencialmente determinado. Cuando el cuarto punto nada en lo verde, es esencialmente determinado. Y cuando el cuarto punto visita los segmentos de recta, es esencialmente determinado, pero hay una simetría. Ahora vamos a explicar eso. Dices, todos sabemos que es un cuadrilátero con simetría. Por ejemplo, este así, ¿verdad? Dices, ¿y cuáles serán las simetrías afines de un cuadrilátero? Y entonces, sorprendentemente, si yo tomo el cuadrilátero formado por el origen, el 1, 0, el tercer punto de este, y dejo que el cuarto punto se mueva en la línea azul, tiene una simetría Z2 en el grupo afín. Pero dice hacer unas cuentas, ¿verdad? Dice, oye, ¿a poco este es simétrico? Dice, bueno, en el mundo euclidiano no. Todos ven el cuadrilátero. Este es un vértice, este es otro. Ahora me muevo hasta la recta azul, regreso al otro vértice y cierro el cuadrilátero. Este cuadrilátero es simétrico en el mundo afín. Está terminado el trabajo. Nada más lo único que necesitas es decir que es lo que sucedió con un poco de lenguaje técnico. El caso 3 está terminado. A ver, el caso 3 es este, entonces, a ver si se ve. Ahí están las topologías por regiones para el caso real. No voy a explicar, es un atlas, es un diagrama de bifurcación, ¿no? Son las topologías que aparecen en el caso real, en el mosaico, ¿no? Entonces, cuando el cuarto punto se va moviendo en el mosaico, la topología va brincando y es una cuestión de ocio ir completando las topologías, ¿no? Si te si te aburre el caso real, pues puedes pensar en el caso complejo. Entonces, por ejemplo, este cuadrilátero soporta un polinomio de C2 a C de grado 3. Como es de grado 3, la fibra general es un todo y tiene 3 puntos al infinito que han de ser las singularidades al infinito del campo hamiltoniano. Entonces puede uno empujar más el problema de bifurcación allá, pero no lo voy a hacer, ¿no? Nada más indico que esa es una posibilidad de trabajo. Y entonces el asunto es, dice, ahí está el enunciado para el mosaico. Dice, genéricamente, 4 puntos determinan un polinomio de grado 3. Dice, ¿qué es genéricamente? Que no haya colineales, que no haya 3 puntos alineales, que no haya 3 puntos alineados, que vistos pospares no determinan líneas paralelas, en particular que el cuarto punto no se hace un rombo con los 3 primeros. O sea, entonces es maravilloso, ¿no? Porque dices, mira, tienes un polinomio y tú te preguntas cuántos hay que tienen esas singularidades, dices, los acomodas, ves en el mosaico, ves a dónde cae, y si no cayó en el rombo es esencialmente determinado. ¿Ah? Bueno, a mí me parece maravilloso. Entonces los puntos malos son este rombo, su reflejado este rombo, ahí es donde deja de ser esencialmente determinado. Las colinealidades que estoy sacando con líneas dobles también están prohibidas, no voy a decir qué pasa ahí, ¿no? Y todo lo que queda adentro es o esencialmente determinado o esencialmente determinado con simetría. Dices, entonces, ¿qué calculaste? ¿Qué calculaste? Entonces, me voy a brincar, acá está el caso del rombo. Entonces dice, si te paras en el rombo, no es esencialmente determinado. No es esencialmente determinado. Si te paras en el rombo, no es esencialmente determinado un polinomio de grado 3. Ahorita regreso a ello, ¿no? Entonces dices, ¿qué calculaste, profesor? ¿Qué calculaste? En realidad, calculaste las configuraciones de 4 puntos módulo el grupo afín. Haces las cuentas y dices, tiene que ser una superficie. Si estoy sobre los reales, es superficie real. Si estoy sobre los complejos, es superficie complejo. Donde el grupo de simetría brinca, el grupo de isotropía brinca a ser no trivial. El bicho tiene simetrías, necesariamente le salen singularidades, ¿no? Y entonces ese era el interés de las curvas que marqué en el mosaico.
Las curvas que el mosaico van a dar origen a las singularidades del cociente. Lo que digo es que los esencialmente determinados en grado 3 son lo mismo que el espacio de módulo y de cuadriláteros módulo afín. Dices, ¿qué enseñó el tipo? Dice, no sé, después de un rato quién sabe qué estaba diciendo. Estaba enloquecido, ¿no? Dice, ¿qué enseñó el tipo? Que para entender cuántos... El problema era cómo controlas un polinomio con sus puntos singulares. En grado 3 lo puedes controlar si no hay colinealidades y si no es el rombo, salvo acomodarlo afínmente. Ese es el resultado. ¿Cuántos hay? Tantos como una superficie compleja singular. ¿Y cómo construir esa superficie compleja singular? Calculó el módulo de cuadriláteros, módulo del grupo afín. Esos son los resultados. Ahora, apagamos, aquí, bueno, no se puede apagar. Cerramos los ojos y decimos, ¿qué está diciendo el tipo? Lo que está diciendo es que con unos puntos controla una función. Dice, eso sí pasa en una variable. Si yo sé dónde están los ceros, sé cuál es el polinomio. Si yo sé dónde están los puntos críticos del polinomio, sé cuál es el polinomio. Esencialmente. ¿Ah? Y entonces la pregunta es si los puntos críticos determinan siempre, si son de Morse, si son de multiplicidad 1, si determinan al polinomio. Y la respuesta es no, no. Puedes tener un polinomio de grado 3 con 4 puntos críticos, todos de Morse, y sin embargo no es esencialmente determinado. Dices, oye, ¿de dónde dijiste eso? El rombo, profesor, el rombo. Dice, a ver, vamos a ver el rombo con calma. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Afortunadamente perdí mi indicador. ¿Dónde quedó? Acá está. Entonces, la conjetura es, para funciones algebraicas de una variable, yo sé que la posición de los ceros o los puntos críticos con multiplicidad 1 únicamente, esencialmente determina al polinomio de una variable real o compleja. La pregunta es si eso es verdadero en dos variables. Y la afirmación es falsa. En grado 3 hay un polinomio que es de Morse, con 4 puntos de Morse, y sin embargo no es esencialmente determinado, y el problema es más complejo de lo que uno espera. Y ¿dónde está ese polinomio? Es el rombo. A ver, entonces estudiamos el rombo con calma. Dice, ahí está el rombo. No, mira, aquí obviamente el cuadrado es un rombo. Dices, aquí están los valores, las curvas de nivel de uno que tiene estos puntos críticos, pero tiene de hecho singularidades en esta curva y en esta curva, porque es de una variable en la dirección X. Luego tomas el análogo de una variable en la dirección Y. Y luego haces el truco que se llama el de los pinceles, que es viajas en el mundo proyectivo de uno a otro. Viajas en el mundo proyectivo de uno a otro. Y entonces en cuanto a este le sumas este, aparecen 4 puntos de Morse. Y luego vas cambiando el valor de la suma. Aquí teta parametriza un arco de círculo en un espacio proyectivo. Entonces cuando va cambiando, vas caminando, ves que hay muchos polinomios, todos estos son de Morse, tienen singularidades aisladas sobre los reales o los complejos, y sin embargo vienen en una familia no trivial, son distintos unos del otro. Entonces eso es lo que tenemos en grado 3. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas hasta ahí? Más o menos está terminado el panorama y dices, oye, ¿qué pasa en grado 4? ¿Qué pasa en grado 4? ¿No? Ahí está el cálculo. Grado 3, grado 4. Grado 4 es... Al grado 4 pasa una sorpresa. Dice, en grado 4 la sorpresa que pasa, dices, es de grado 4. Una parcial
es de grado 3, la otra parcial es de grado 3, se esperan 9 puntos. La sorpresa es que no se necesita prescribir los 9 puntos para que sea esencialmente determinado. No se necesita para polinomios de grado 4 prescribir los 9 puntos para que sea esencialmente determinado. ¿No? Entonces aquí están las cuentas. Son inentendibles, obviamente, ¿no? Prefiero platicarlas en el pasillo que empezar a entender la tabla, ¿no? La tabla lo único que dice es que sí calculaste, ¿no? Dice, bueno, el tipo hizo su trabajo, sí. Dice, ahora, ¿ese trabajo se entiende? No. Por eso mejor lo platico, ¿no? Lo que dice es que para polinomios de grado 4 no necesitas el máximo número de puntos y que en polinomio de 4 o más hay un máximo número de puntos necesario que se llama delta y que según va avanzando el grado del polinomio y avanza el grado del campo hamiltoniano, el álgebra lineal va cambiando y la delta que se necesita es esta. Para polinomios de grado 4 basta pedir 7 puntos y el objeto que se ve es cerrado. Los esencialmente determinados por 7 puntos, son cerrados en el espacio de todos los polinomios. Mientras que para grado 5 se necesita pedir 10 puntos y vuelve a ser cerrado en el espacio de todos los polinomios. Mientras que para grado 6 debería de pedirse 25 puntos, pero con 13 basta. Y ahora, sorprendentemente, vuelve a ser abierto. Abierto es el fenómeno del dedito. Abierto es que yo puedo mover todos los puntos, los 13 puntos los puedo mover y al moverlos no abandono el lugar de esencialmente determinado en un abierto. Y cerrado es que cuando yo pongo los 10 puntos, por ejemplo, en un momento lo voy a mostrar, pongo 6 puntos y quiero mover el 7, hay problemas graves. ¿Hay preguntas? Ese es un estudio preliminar, esta parte no está terminada, ¿no? La afirmación es, no se requieren d cuadrado puntos críticos para polinomios de grado mayor o igual que 4. No se requieren los d cuadrado. Parece que tienes una fórmula, ¿no? Van aumentando por 3. ¿Perdón? Parecería que tienes una fórmula ahí, van aumentando por 3. Sí, cuando tú la estudias te das cuenta que aparece 2 veces cerrado, una vez abierto, 2 veces cerrado, una vez abierto, 2 veces cerrado, una vez abierto. Te arrancas. 4 más 3, 7 más 3, 10 más 3, 13 más 3. Sí, esa simetría no sabemos por qué está ahí, ¿no? Pero si hay una simetría, es lo que digo, se van alternando, la propiedad de cerrado aparece por pares. Si uno es cerrado, el que sigue cerrado, y luego brinca abierto. ¿Tienes formas normales, supongo, para eso? ¿Perdón? ¿Tienes formas que realizan concretas, normales de...? Dice, fijo 7 puntos donde se me dé la gana. Calculo la ecuación de los esencialmente determinados dejando nadar el 7º punto. Y se ve esta curva verde. Fijo 6 puntos en el plano donde se me dé la gana. Pero ya me enseñó las animaciones que dice, bueno, se te dé la gana, pero no muy colineales porque te vas a meter en problemas. Y también el caso del rombo me enseñó que no vengan en rejillas de puntos. Una rejilla de puntos son D paralelas así y D paralelas así, y luego los haces caminar. Esa tampoco, esas son malas. Ahí no va a ser esencialmente determinado. Entonces pones 6 puntos donde se te dé la gana. Tienes estos lugares, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 9 puntos. De esos 9 pongo 6 y calculo el espacio de los esencialmente determinados. O sea, le digo al 7º, empieza a caminar, pero que tú vayas diciendo que sea polinomio esencialmente determinado. Y entonces el 7º camina, ¿no? Esas son cosas que no se podían hacer antes de la computación.
¿no? Dejas caminar el séptimo, ¿no? Ahí esto casi con uno como Zeus, ¿no? Porque dice que llueva, que caiga un trueno, ¿no? Esa situación es la que te da la matemática, ¿no? La matemática como programa, la de Wolfram, ¿no? Dices, a ver, dice que camina. Y entonces, sudas la gota programando. Bueno, mi amigo, yo no sé, ¿no? Mi amigo Alexander, suda la gota y dice, a ver, que camina el punto. Y camina, ¿no? Entonces acá están las curvas de nivel. Cuando ese está ahí y cuando empieces a mover el séptimo, las curvas de nivel se empiezan a cambiar, pero va siendo esencialmente determinado, ¿no? Voy a adelantar la lámina un poquito, ¿no? Entonces, en realidad lo que está pasando es que para polinomios de grado 4, el espacio donde estoy trabajando es un C14, un Q14, los esencialmente determinados son un espacio muy flaco. Y para determinar este espacio lo que hago es, cada vez que fijo 6 puntos me sale una curva. O sea, lo estudio por tomografía. Entonces vas sacando rebanadas y estudias cómo van cambiando las rebanadas. Esa es la tomografía, ¿no? Las curvas que estoy mostrando son verdaderas, o sea, no las inventamos, sí las calculamos con la máquina, ¿no? No sabemos cuál es la geometría de esas curvas. O sea, ¿cuál es la pregunta que va a resolver el problema? ¿No? O sea, no sabemos cómo. A ver, el asunto de la tomografía es este. Tienes un objeto muy complejo y lo empiezas a rebanar. Ya que tienes muchas rebanadas, algo entiendes, y el problema inverso de la tomografía, que también se ha trabajado aquí en la Facultad de Ciencias, es de las rebanadas reconstruyes el objeto. Estamos todavía lejos de esa posibilidad, al menos nosotros dos. No, pero entonces es la idea que estamos usando en más variables, en más grado, perdón. Más grado. De polinomios a campos vectoriales. Dice que tenés polinomios. Es evidente que hay campos vectoriales. ¿Por qué? Porque sacas el hamiltoniano. Es evidente que hay ecuaciones diferenciales. Dice, ¿por qué no haces el problema para ecuaciones diferenciales? ¿Por qué no haces el problema para ecuaciones diferenciales? Fijas un punto y te preguntas fijas una colección de puntos y te preguntas cuántas ecuaciones diferenciales, polinomiales hay en el plano o incluso en el plano proyectivo, tal que tienen esas como singularidades. ¿No? Eso es lo que se puede hacer. ¿No? Y se puede seguir vistiendo el asunto. Entonces sales de puntos, pasas a polinomios, pasas a campos hamiltonianos y luego brincas a ecuaciones diferenciales. Se va vistiendo. Todo está controlado por puntos. No sabemos qué cuesta más trabajo, si entenderlo o hacer el text, ¿no? Porque sí cuesta trabajo. Hacer el text. No, dices, oye, ¿y cómo es? ¿Cómo lo organizas para platicarlo? Dices, pues algo de puntos. Y de hecho esto se movía en una variedad. Y luego, ¿cómo me muevo a polinomios? Si es esencialmente determinado, es canónico. Y si no es esencialmente determinado, aparece una especie de blow-up. Cada vez que das una colección de puntos, aparecen muchísimos, ¿no? Se entran demasiados y no puedes entender. Luego te pasas a campos hamiltonianos, pero eso es canónico gracias a que tiramos la constante a cero, ¿no? Entonces podemos ir y venir y luego todavía lo podemos meter dentro de todas las ecuaciones o campos polinomiales de grado a lo más d en el espacio afín o en el espacio proyectivo. Cuando hacemos esto, algo curioso pasa. Lo último, ese le llamamos los pinceles de ecuaciones diferenciales, ¿no? Los pinceles de ecuaciones diferenciales es este. Dices, mira, dice, consideras un abierto denso de campos polinomiales de grado d, tal que si les veas que tienen d cuadrado. En ese abierto existe una estructura de haz principal con el grupo SL2K. Si tú tienes dos polinomios, ¿cómo los sumas? Lambda veces f más f veces g. Y cuando los sumas quedan polinomios que tienen los mismos puntos singulares, esencialmente.
Pero para ecuaciones diferenciales hay una suma más complicada, ¿no? Creo que no la escribí, a ver si la escribí. Y la suma más complicada, aquí está, mira. Dice, supongamos que tenemos el plano y tengo dos curvas hiperelípticas, ¿no? Curvas hiperelípticas es el que tiene esta forma particular, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones? Y con esas dos curvas hiperelípticas construyo los puntos. Las curvas hiperelípticas son muy sencillas, ¿no? Dices así, 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 así. No, vienen todos los libros de geometría algebraica, ¿no? Lo que es la hiperelíptica. Entonces pones una hiperelíptica horizontal y una hiperelíptica vertical. Las fuerzas que se corten de nuevo puntos y la pregunta es ¿cuáles son todas las ecuaciones diferenciales de ese grado que pasan con ceros en esos puntos? Y cuando la escribes, resulta que es A veces F más B veces G, C veces F más D veces M. Luego los coeficientes en el campo A, B, C, D, los piensas como matriz. Y te das cuenta que cuáles combinaciones lineales salen. Y cuando haces eso, entonces te das cuenta que hay una fibra que está parametrizada por este grupo de Lie. Y entonces el espacio de todos los campos vectoriales que tienen exactamente D ceros en el plano son un haz fibrado principal, suponiendo que no hay simetría, que no hay isotropía, ¿no? Y la pregunta es cómo quieres calcular el cociente. Y el cociente queda contenido entre las configuraciones, ¿no?, de puntos, ¿no? Entonces tenemos un haz fibrado. ¿Y eso por qué interesa? Voy a terminar con unas preguntas filosóficas. Aquí el interés de este ejemplo de hiperelípticas es que sorprendentemente aquí te da otra colección de 9 puntos, tal que todos estos campos nunca son hamiltonianos. Entonces lo que dices, cuando tú pones 9 puntos así, no hay un polinomio de grado 4 que tenga puntos críticos ahí. O sea, esa posición está prohibida, que era la afirmación cerrado en mi tabla, que hay posiciones prohibidas, eso es lo que quiere decir cerrado en aquella tabla. Bueno, ya vamos a las consideraciones filosóficas, ¿no? Me brinco el teorema, ¿no? Entonces lo que dice es que cuando tú fijas el séptimo punto, hay una manera muy especial de moverlo para que sea polinomio, y cuando lo mueves hacia afuera, te sales al espacio de ecuaciones diferenciales no integrables, no exactas, en el sentido del primer curso de ecuaciones diferenciales en la Facultad de Ciencias. Termino diciendo, explícame qué ocurrió. Bueno, ya dimos muchas vueltas. Explícame qué ocurrió. A ver, voy a tratar de explicar para dónde va, cómo se puede colocar esta colección de hechos, ¿no? Dices, es que sorprendentemente Gómez-Moll y Kempf, en un curso de hace 30 años, resolvieron el problema, pero campos proyectivos meromorfos. Entonces lo que dicen es, el teorema de Gómez-Moll-Kempf, lo que dice es, si compactas todo el espacio y permites campos algebraicos en algún sentido con cierta noción de grado, entonces cuando todos los ceros son de multiplicidad 1, entonces ese campo es esencialmente determinado. Dices, entonces lo de los pinceles, es que los pinceles nada más estoy fijando los puntos afines, y con la matriz de SL2K muevo los puntos singulares al infinito que estaban ocultos, ¿no? Gibre y sus autores en 2018 sí han estudiado el caso de todos los campos polinomiales de grado 2 y de hecho reproducen el resultado de Gómez-Kempf. Y luego Adolfo Guillot me está platicando, o de lo que él dice yo entiendo, que no se puede poner todas las posiciones como quieras porque hay condiciones en los valores propios. Hay trabajos de Valente Ramírez, donde justamente se plantea ese tipo de problemas, no para las posiciones, sino para los valores propios,
pero de hecho no son independientes. Se hablan. Entonces dices, ¿qué pasó? Dices, es que hay unos teoremas de residuo. El teorema de residuo, que todos conocemos de variable compleja, dice, la suma de los residuos es 0. Hay 5 o 6 interpretaciones geométricas, algebraicas y dinámicas de por qué tiene que ser 0. Entonces, lo que yo entiendo de lo que me dice Adolfo y de lo que él me platica que está haciendo, nuevamente estoy mordiendo lo que no me corresponde, es que hay que buscar las relaciones entre los valores propios de los ceros. Y esas relaciones entre los valores propios son exactamente lo que faltaba de los d cuadrado puntos para determinar el campo polinomial. O sea, pero este está un sendero más interesante, ¿no? Y luego, nuevamente vuelvo a mirar para las personas más jóvenes, y dice, oye, ¿y qué es eso del espacio móduli? El espacio móduli, en su versión neandertal, ¿no? Su versión picapiedra, ¿no? Es una colección de objetos, una relación de equivalencia, y tomas el cociente. Por teoría de conjuntos, el cociente existe. Pero dices, existe. Eso lo aprende uno en el primer curso de álgebra. Y luego se empieza a sofisticar tanto la matemática que acabas leyendo a Mumford o a Donaldson y no entiendes, ¿no? Donaldson y Mumford son especialistas contemporáneos en calcular espacios móduli, entre muchos otros que no voy a mencionar. Entonces, yo lo único que quería abstraer es que tú has hallado el espacio móduli de una colección de objetos bajo una relación de equivalencia, si puede pasar lo siguiente. Escribes cartas nu para el espacio y esas cartas cuentan las clases de objetos una vez sin que falte ninguna. Eso ya es mucho. Por ejemplo, el espacio módulo de matrices de 2×2 ya empieza a ser difícil. Reales de 2×2 bajo la relación de equivalencia de cambio de base. Ya empieza a ser difícil. ¿Por qué? Porque los parámetros naturales de las formas de Jordan no son cartas. No son cartas. Y entonces tú dices que encontraste el buen espacio móduli cuando hallaste parámetros que sí son cartas. Y de hecho cruzas los dedos más y dices, es que me gustaría que ese espacio móduli me dejara ver a vista de pájaro, no de águila. Entonces, yo lo que digo es que el mosaico que estamos mostrando es el espacio móduli y que tiene todas las propiedades. Cuenta uno por uno, los parámetros son naturales y nos deja ver a vista de pájaro. Porque nada más le pusimos 2 colores y unas rayitas y entendimos todos los cositos. Naturalmente, cuando tienes un espacio móduli o un asfibrado, ¿no? El ejemplo elemental de los espacios móduli son los asfibrados, como el que teníamos. La pregunta es si tiene una sección. La sección se parece mucho a las cartas del espacio móduli. Aquí hay un espacio de un asfibrado que tiene una sección, entonces en algún sentido sí puedes calcular el espacio móduli. Aquí hay un espacio de objetos con la acción de un grupo de Lie tal que no tiene una sección, entonces lo que dice es que este espacio cociente va a ser más difícil. Eso es nada más para las personas más jóvenes. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando estamos en polinomios de grado 3 sí podemos construir este problema y de hecho podemos escribir la sección que es el cuarto punto. Pero ya cuando estamos en polinomios de grado 3 o más, excepto cuando era cerrado en mis cálculos, entonces estamos en una situación más difícil y no sabemos escribir la sección, ¿no? ¿Y esto para qué sirve, no? Bueno, vuelvo al mundo de las ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Dices, bueno, ¿por qué entré a ese problema? Dices, los campos hamiltonianos gobiernan la mecánica clásica. De los campos hamiltonianos, los más sencillos, no todos físicos, son aquellos polinomiales. Y hay una teoría de integrabilidad de campos hamiltonianos. La teoría dice esto. Esta es la lámina que corresponde a de puntos construir objetos. De puntos construir objetos. Me la brinco, ¿no? Entonces tenemos este teorema que es clásico. 2 campos hamiltonianos en cualquier número de dimensiones pares
con la forma simpléctica usual, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Dos campos de esos hamiltonianos están en evolución. La segunda función G es primera integral del primer campo y la primera función es primera integral del segundo. El corchete del lío de Poisson de los campos hamiltonianos se anula idénticamente, ¿no? Esta es la noción de integrabilidad para campos hamiltonianos. Y entonces la afirmación es que para que dos funciones estén en involución en este sentido, lo que se necesita es, dada la f, pasas a los valores críticos y luego te preguntas cuántas Gs hay que tienen los valores críticos. Dices, pero esos son los esencialmente determinados. Entonces lo que diría el resultado es, si puedes hacer esta teoría en K2n, lo que diría es que los polinomios esencialmente determinados no son integrables en el sentido de lo bueno. Pero como estamos viendo, es complicada la teoría. Gracias. ¿Preguntas o comentarios? Yo te preguntaba, Jesús, en estas deformaciones que hacías, tienes las formas normales, ¿no? De los, por ejemplo, las figuras estas que pasaste, ¿no? Es decir, tienes polinomios concretos que realizan la operación. Sí, tenemos las formas normales. Dice, dime la forma normal. Para dar los puntos y luego varías ahí y entonces te estás realizando polinomios. La vez mueves el cuarto punto y te digo cuál es el polinomio. Mueves el cuarto punto y te digo cuál es el polinomio. ¿No? ¿Qué hay ahí? Hay un polinomio que depende de x y de x4 y y4. Y cuando x4 y y4 llegan a las posiciones prohibidas, aparecen infinitos en el polinomio. Y la afirmación es que cuando no entra a las posiciones prohibidas, es esencialmente determinado y es el polinomio del que estábamos hablando. Entonces esa es la sección de las. Esa es la sección de las. En este caso, hay una cuenta de álgebra lineal que dice 0. Sí. Y dices, entonces hay chance de que sea esencialmente determinado. Sí. Pero aparte hay un grado que viene con eso, ¿no? En este caso el grado es 1, es decir, que la posición determina un único polinomio. Pero con la misma cuenta 0 de álgebra lineal te podría decir, para grado superior, la configuración determina 8. Esos números... Todos sabemos que una matriz de más de 10 por 10 es inentendible. Es que eso es sorprendente. O sea, si hacemos las matrices, dice la vez, dice, ¿y ahora qué? No puedes. Es sorprendente que este problema para curvas algebraicas no está resuelto. O sea, no sabes cómo tienes que poner los puntos para que haya exactamente una curva algebraica que pase por esos puntos, que es el problema previo. Este problema, cuando tú ves las matrices, aparece, como tomaste las parciales, una simetría rara en las matrices y no es no es el clásico. El problema clásico se llama el espacio, el calcular la dimensión de sistemas lineales en el plano proyectivo. CP2 o RP2. Calcular la dimensión de sistemas lineales en el plano proyectivo. Ese problema no está explícitamente resuelto. No está explícitamente resuelto. Nuestro punto de suerte es que no vamos a hacer ese problema, sino como son las parciales de un mismo objeto, aparecen unas simetrías en el problema lineal y eso es lo que nos permitió resolverlo para grado 4. Cuando vamos subiendo de grado, las simetrías se ocultan, siguen ahí, pero no sabes qué significa. Para grado 4 son matrices de 14 por 13. En 14 variables. Es evidente. Chao, se acabó. Yo me salgo del problema. O sea, no es tratable, no es tratable. Evidentemente, por ejemplo, como lo hace con Besmont-Kempf y después Olivares, que ya no lo mencioné, exponen información de la gavilla y del esquema de ceros. Y con ese
o sea, enriquecen el problema, diciendo qué tanta multiplicidad permiten. Yo ahorita en esta versión preliminar, para la presentación de aquí, saqué ceros de multiplicidad más alto en los puntos y saqué curvas de puntos. Por ejemplo, hacerlo con curvas es fácil. Inmediatamente empiezas a clasificar, dice, si fuera una curva tendría que ser una cónica, bla, bla, bla. 2 cónicas de esta, sí son esencialmente determinados. 2 de este, no. Sí puedes hacer la lista a mano en el autobús, no cuesta trabajo. Pero tener un cálculo efectivo en grados altos es imposible incluso para otros problemas análogos de geometría algebraica. La conjetura es, ¿será cierto que el único caso donde falla, que si todos los puntos son de Morse, B cuadrado puntos de Morse, y están en una rejilla de líneas paralelas, esa es la única precisión que hace que sea no esencialmente determinado? Esa es la conjetura, pero no la apunte, ¿no? Entonces lo que dice es, la singularidad genérica no determina el polinomio. Eso es lo que nos enseñó el rombo. Y esa familia sube a todos los grados si permites una rejilla de D líneas paralelas en una dirección, D líneas paralelas en otra dirección, y colocas ahí los puntos de Morse. Entonces no queda esencialmente determinado. Pero no sabemos si ese es el único contraejemplo. Por ejemplo, ese sería ya un bonito resultado. Una preguntita más que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero si pones condiciones, por ejemplo, que sean casi homogéneos, o algo así, ¿tiene sentido este problema? ¿Podría verse desde allí? No sé, o sea, que sea casi homogéneo seguro que te ayuda para el problema de los sistemas lineales, pero no hemos avanzado en esa dirección. O sea, sí, o sea, como mostraba yo, el problema está en la posición y en la dimensión. Entonces, si pones más hipótesis en una familia más pequeña, quizás puedes decir algo. Lo que estamos diciendo es que en toda la familia de todos los polinomios de grado 4 ya es muy difícil. En todos los polinomios de grado 5 ya es muy difícil. Una pregunta informal. Si tomamos un polinomio de grado 5, no siempre hay una fórmula que pueda resolverlo en términos de operaciones elementales. ¿Podría en algún sentido el espacio módulo y decir un poco qué ocurre con estas cosas? No entiendo del todo la pregunta. Para mí la pregunta es esta. Tomo el plano y quieres un polinomio de grado 5. Las parciales son una de grado 4 y otra de grado 4. Por teorema de Bézout tengo que pedir 16 puntos. Entonces yo lo que estoy diciendo es que cuando tomo 16 canicas, 16 huesos de sandía, ¿no? 16 huesos, los aviento así, no hay un polinomio. Tengo que empezar a ajustar las posiciones para lograr que haya un polinomio que tenga esos como puntos críticos. Esa es la medida cero, ¿no? No. No, esa sí le haces... No sé. O sea, el sueño es el otro corolario bobo es esto. Nuevamente es como cuando Edros dice que el libro de las matemáticas, ¿no? Que hay pruebas del libro. Entonces, si ya hubiéramos visto el libro, entonces en cuanto vemos las posiciones de la singularidad, yo te digo, esta ecuación diferencial es exacta. O te digo, no es exacta, sin calcular nada. Entonces lo que digo es en grado con 4 puntos, ecuaciones algebraicas con coeficientes de grado 2, no, siempre hay una exacta ahí, pero ya cuando subo a 9 puntos, entonces para casi todas las posiciones no hay una exacta. Entonces cuando me preguntan eso en mi examen de ecuaciones diferenciales, un maestro al que le caigo mal, ¿por qué me quiere reprobar? Me va a reprobar porque no sé. O sea, nada más de las posiciones sabes si es exacta, con la definición de exactitud que tú conoces del primer curso de ecuaciones ordinarias. Bueno, pues agradecemos la participación. ¿A ustedes?
Gracias, gracias. Nos vemos, Sergey, que estés bien. Complejo el problema, Jesús, muy, muy complejo. Pues sí, es que esta plática la he dado varias veces y algunas veces fracasé estrepitosamente. No, pero está padre. Me pitaron como en los toros, cabrón. Entonces hasta... Entonces, yo pensé que me querías felicitar. Ay, perdón, adelante. Espérame, aquí se atoró en el cinturón, ya está.